Buenos días, señores estudiantes. El tema de hoy es isonomía, la comunidad política como igualdad de derecho. Desarrollo. Para abordar es importante iniciar con la definición del vocablo comunidad. La palabra comunidad tiene su origen en el término latino communitas. Este concepto hace referencia a la característica de lo común, por lo que se pueden distinguir distintas clases de comunidad. El término se utiliza para aludir a la igualdad frente a las leyes. Se entiende que la isonomía hace referencia a que los ciudadanos cuenten con los mismos derechos políticos y civiles. De este modo, es una premisa esencial de un régimen democrático. Puede decirse que la isonomía sentó las bases de la democracia griega. Por ejemplo, una comunidad puede corresponder al conjunto de los individuos que forman parte de un pueblo, región o nación. Una comunidad internacional se refiere al conjunto de naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y económicos. Eso es una comunidad. Un ejemplo, la Comunidad Europea o el Mercosur. Para hacer un ejemplo local, en el colegio, cuando se hace la creación de las listas para participar en las elecciones estudiantiles. Esa lista es una comunidad. Y esa comunidad se basa también en la isonomía, porque a través de la isonomía tienen sus derechos civiles y políticos para poder participar. Es la consigna política que expresaba de la forma más sucinta el carácter propio de la democracia, opuesto al ejercicio ilimitado del poder por parte del tirano. Entonces la isonomía buscaba establecer o dar derechos al pueblo en una forma participativa. Una comunidad política, que los griegos llamaban polis, es el conjunto de personas que participaban en el quehacer político de un país. No obstante, este concepto puede tener dos connotaciones. Por un lado, se considera que una comunidad política está constituida por cualquier persona que vota y participa de la democracia. Y por otro lado, se suele utilizar el concepto para los principales actores políticos de un país. Recuerden que las polis eran unas comunidades griegas donde se debatía el proceder de los países, el proceder de dicha comunidad. Y en las mismas polis se establecían diferentes criterios para poder gobernar. Entonces, todo esto se refería a lo que era la isonomía. Pero también la isonomía podemos establecer que se entiende o se refiere a los derechos que tienen los ciudadanos, que cuenten esos derechos sean políticos y civiles. De este modo, es una premisa esencial para establecer el poder democrático. Mientras que en una tiranía las leyes se aplican con despotismo y según la voluntad del mandatario. En una democracia, todas las personas son iguales frente a la ley. Esa isonomía garantiza que cada sujeto tenga idénticos derechos y responsabilidades respecto a lo establecido en la legislación. Entre los pensadores de la antigua Grecia
Isonomía y democracia solían usarse como sinónimos. En las polis, una ley justa surge entre aquellos que son iguales. Por ende, en la comunidad política, la igualdad, isonomía, consiste en su participación en la definición del contenido de las leyes. Significa que todos participan en la elaboración de las leyes que determinan el quehacer y la convivencia política de un país. Una de las atribuciones del ciudadano griego es la pertenencia activa al orden social y el cumplimiento de las leyes, porque si no se cumplen las leyes, no se puede tener una convivencia pacífica. Por todo esto, se involucraba que los ciudadanos en igualdad de derecho establezcan ideas para poder crear una carta magna o una constitución que permita el desarrollo íntegro y social de toda una comunidad expresada en una carta jurídica. Entonces, por todo esto, la isonomía era el factor fundamental para una convivencia pacífica. La isonomía, entonces, es igualdad ante la ley. Es uno de los principios fundamentales para la aparición de la democracia griega. Es el concepto de igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos. En la actual Carta Magna que nosotros tenemos, la Constitución de Montecristi de 2008, determina que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos tienen los mismos beneficios, los mismos derechos. Un ejemplo claro, aunque es de doble sentido o es un arma de doble filo, fue el ingreso o el examen que se toma para las universidades. Un ejemplo, los estudiantes de colegios particulares como ustedes y los colegios fiscales, para poder ingresar al ejército, a la rama de oficiales, tienen que dar la misma prueba para poder ingresar a esta rama militar. Miren cómo es, ¿no? Gente del público como gente del sector privado tienen que dar la misma prueba para poder ingresar. Entonces sí se está estableciendo ciertas políticas en la igualdad, pero en cierto grado, nada más. La isonomía es característica en la forma de gobierno democrático, en contraposición con la tiranía. ¿Por qué? Porque esto escrito en la Constitución determina que todos deben establecer sus ideas para una vida en sano juicio, en sana sociedad, pero no se ha establecido. Entonces ustedes, analizando la realidad, podrán determinar si en nuestro Estado democrático se está practicando lo que es la isonomía, que la isonomía es la igualdad ante la ley. Aunque usa la palabra democracia, se refiere a la isonomía, igualdad, para hablar del sistema de gobierno que conocemos con el nombre de democracia. Según Heródoto, la isonomía o democracia requiere de magistrados elegidos por sorteo. Además, los magistrados deben rendir cuenta de sus acciones al pueblo, demos, cuando termine su mandato o sus funciones, según Heródoto. Los pilares de la isonomía eran la elección de los magistrados a través de sorteos. La obligación de dichos magistrados era rendir cuenta de sus actos al pueblo después que termine sus
sus mandatos, sus servicios públicos. Puede decirse que la isonomía sentó las bases de la democracia griega. La transición hacia el nuevo sistema no implicó el desarrollo de una revolución, ya que los miembros de la aristocracia siguieron dirigiendo las polis, pero el concepto de isonomía supuso un avance rumbo al establecimiento de una soberanía popular. Isonomía también es el nombre de una teoría y filosofía de derecho. Que nos quiere, mire, Heródoto nos dice que los magistrados, ¿quiénes son los magistrados? Los jueces, los que dictan o dictaminan sentencia o establecen un orden jurídico para interpretar las leyes, tenían que ser elegidos por sorteos y no tenían que estar atados o concatenados a otro poder. Pero ¿qué sucede? Que en pleno siglo XXI, en democracia, entre comillas, ese poder de los magistrados está relacionado al poder ejecutivo. Porque el poder ejecutivo aquí en Ecuador, específicamente en Ecuador, el poder ejecutivo nombra al Consejo de la Judicatura y el Consejo de Judicatura nombra a los jueces y nombra a los jueces. Entonces los jueces se deben al Consejo de la Judicatura. Lo mismo pasa con los fiscales. Entonces, los magistrados y los que forman parte de la Fiscalía General no son autónomos. Por eso siempre están persiguiendo políticamente a cualquier factor o cualquier agrupación social que no esté de acuerdo con las ideas de gobiernos. Todo esto ha sucedido en Ecuador. Por eso tenemos que analizar si isonomía y democracia son los mismos y se está estableciendo ese factor igualdad ante la ley. Y si los magistrados tienen independencia, tenemos que analizarlo, señores estudiantes, para sacar nuestras propias conclusiones y así emitir una realidad de lo que estamos viviendo. Bueno, señores estudiantes, esta ha sido la clase de hoy. Nos vemos en una nueva oportunidad. Les invito que analicen el sistema político y democrático de nuestro país para sacar nuestras propias conclusiones si se está otorgando igualdad ante la ley o no. Con esta inquietud me despido. Nos vemos en la próxima clase.